tomando mucho volumen últimamente, es una acusación contra el padre del extenista Pérez Roldán por trata de personas. Está en línea para conversar con nosotros al respecto de esto el abogado magíster en Derecho Penal, el doctor Juan Ignacio Pascual. Juan Ignacio, buen día, ¿cómo le va? José Luis, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se llega a una situación de esta en donde hay en este caso un hijo y un padre enfrentados en una situación donde se está hablando de trata de personas? Inicialmente hemos radicado una denuncia en la Justicia Federal de Azul. Obviamente que ha pasado tiempo desde la comisión inicial de los hechos. Esto tuvo a su consecuencia en un documental. Y en la actualidad nos encontramos ante la Justicia Federal de Mar del Plata, que el día del martes, dictó una resolución en donde habla un poco de lo que estás comentando, ¿no? No solamente de los delitos iniciales que denunciábamos, como reducción a servidumbre, como administración infiel, como lavado de activos, como abusos sexuales, sino también entendió de una parte, y me parece por ahí importante, sí, es que a pesar de los años que transcurrieron a la fecha, tanto el Juzgado Federal de Mar del Plata, de Azul, como la Cámara Federal de Mar del Plata consideraron que la acción se encontraba vigente. Eso es una cuestión importante porque consideró también que al momento de los hechos era de recepción las normas convencionales, ¿no?, que obligaban al Estado argentino a investigar y juzgar esta clase de delitos. Y a su vez otra cuestión que es importante, que lo determinó la Cámara de Mar del Plata, es que estamos ante presencia de se llama un delito continuado, es decir, que si bien se inició en la década del 80, ha mutado en su tipo penal, en su tipología, pero se encuentra vigente. Y esto un poco es lo que Guillermo también reclama, ¿no? No obstante, darle visibilidad al tema y que no, como una cuestión de prevención y que no vuelva a suceder, también poder lograr acceso a la jurisdicción y justicia por estos graves hechos que fueron denunciados. Por un lado, qué notable que se esté produciendo a nivel global, porque es una respuesta a nivel global, que las personas decidan exponer públicamente sus dolores y sus traumas, como le ha pasado a Guillermo Pérez Roldán, porque ya tener que enfrentar lo que podría caracterizarse como la malignidad del padre o de la madre es un tema muy denso, ¿no? Además, hacerlo público y enfrentarlo en el plexo de un proceso penal, mucho más duro todavía. Sí, exacto. Mirá, hay una cuestión que me parece que es importante marcar, ¿no? Uno podría pensar que esto implicaría una revictimización de la víctima, porque uno puede decir, bueno, esto sucedió hace muchos años, dejémoslo atrás, y en definitiva lo que implica eso es tratar de despegarse de esa cuestión. Y en este caso, Guillermo tenía esa posibilidad, y sin embargo, no solamente por cuestiones centrales de él, por cuestiones de su familia, sino para que no haya otros Guillermos en la sociedad, decidió, no obstante la posibilidad que era de que cuando él acceda a la justicia le digan ha pasado mucho tiempo, él decidió igualmente llevar el caso a la justicia, ¿no? Y eso implica también, como vos muy bien decís, es exponerse nuevamente, revivir todo lo sucedido, pero eso lo hizo en términos, como dije recién, de querer acceder a la justicia, y bueno, y de momento lo hemos conseguido, por lo menos del Juzgado Federal de Azul y, como digo, la Cámara de Mar del Plata nos han dado la posibilidad, por lo menos inicial, de iniciar el proceso. Vos sabés que por ahí cuando pasa tiempo en estos tipos de hechos, lo primero que uno tiene en tela de juicio es si está vigente o no la acción, si está prescrito o no está prescripta. Bueno, lo que sucedió por ahora es que tanto 3 jueces como 2 fiscales entendieron que la acción se encontraba vigente. Y esto es lo que Guillermo, más allá de lo que vos comentás, de que es revictimizarse, de que es exponerse, de vuelta al calvario, él quiere dar esta pelea no solamente para él, sino como reflejo de sus hijos y también como reflejo de la sociedad, porque como también decís, esto pasa en un montón de lugares, en un montón de deportes, y bueno, si sirve su ejemplo, si sirve su caso para que esto no suceda como cuestión de prevención, bienvenida sea. Claro, porque ahí, digamos, está un tema, yo lo he visto, alguna vez lo vi de manera muy directa y después, bueno, hay trabajos documentales. Hace ya unos años vi un documental, creo que estaba en Netflix, donde mostraban, por ejemplo, en Estados Unidos,
los padres que por alguna razón ven en un hijo la posibilidad de que ese hijo sea un gran golfista, ¿no? Entonces las cosas que hacen, la forma que viven, la presión que tienen los chicos, acá ocurre con el fútbol todo el tiempo, ¿no? Es decir, el hijo como objeto, el hijo como el objeto que le va a dar a él o la respuesta económica o la satisfacción de ver en el hijo lo que él no pudo lograr, ¿no? Que también está muy bien expuesto en la película Las Nadadoras, que cuenta la historia de estas dos nadadoras sirias, que es una saga extraordinaria, de un padre que se había visto frustrado de ser medallista olímpico por su país, por Siria, y que hace una proyección en sus hijas, prácticamente llevándolas al límite del agotamiento y casi diría hasta de un punto de locura por obtener ese resultado que él era su frustración, ¿no? Sí, nosotros en la denuncia, como estás explicando, un poco es eso, ¿no? Es decir, entender a esta conducta como un medio hacia un fin. Claro. Es decir, un medio inicial de una captación, de una reducción a la servidumbre posterior. Obviamente que en la escuela Pérez Roldán había un montón de tenistas, pero solamente quedaban los que eran más, o para que tenían más expectativas en el desarrollo del deporte, ¿no es cierto? Y después, bueno, él era el hijo de Raúl Pérez Roldán, y ahí lo que decimos es, hubo una captación inicial, obviamente por el rol de padre hacia el hijo, después una reducción a la servidumbre, esto es de restricción de libertades, ¿no? Y después, como explicabas vos, de un medio hacia un fin, es decir, el desarrollo del deporte a los fines de conseguir bienes económicos. Y posteriormente, una vez obtenidos esos beneficios económicos, la ultrafinalidad perseguida inicial como una conducta larga en el tiempo, es el apoderamiento de esos bienes. Por eso es que me parece importante no entender esto como conductas individuales y fraccionadas en el tiempo, sino como un plan criminal común que tiene su inicio en el 80, y según no lo digo yo, también lo dijo la Cámara Federal de Mar del Plata, que aún continúa en su ejecución. Es decir, no obstante que por ahí las conductas en términos de tipos penales, ¿no? Lo que se llama de subsunciones jurídicas de las conductas van modificándose, lo cierto es que el plan es un plan general, un plan común, es decir, un plan ideado en el tiempo. De recepto, yo lo exploto políticamente, después me apodero, o sea, administro esos bienes, después los apodero como propio y después los pongo en el mercado bajo apariencia de ilicitud. Eso es lavado de activos. Entonces, por eso cuando vos hablabas de trata de personas, uno podría decir fácilmente, bueno, pero el delito de trata de personas está vigente el año 2012. Bueno, la Cámara Federal de Mar del Plata dijo, está bien, pero acá estamos ante un delito continuado, con lo cual no cesó de cometerse todavía, con lo cual podría encontrar verificación en otros tipos penales, porque es lo que se llama la sucesión de normas en el tiempo. Cuando las normas se modifican en el tiempo, uno responde por su conducta hasta que la agota. Claro. También eso es un poco jurídicamente por ahí lo que vos muy bien hacías referencia. Sí, y pregunto, ¿y la mamá de Guillermo, dónde estuvo todo ese tiempo? Sí, nosotros la denuncia la limitamos hacia el padre. No, pero te pregunto más allá del marco jurídico, porque vos obviamente has hablado con él, has conversado con él. ¿La madre es en algún sentido también corresponsable? ¿Es otra víctima de ese hombre? ¿En qué lugar estuvo esa mujer durante todos esos años con respecto de ese hijo? No, la madre vivía con él y con su pareja, pero la verdad que no hemos hecho ni una ampliación de la denuncia. Eso parece una cuestión que determina la justicia. También hay que ver que por ahí el flagelo de que él vivía también tenía impacto en otras personas, ¿no es cierto? Sí, sí. También por ahí la exigencia de una conducta alternativa respecto de la madre, como una conducta heroica tal vez, capaz era muy, muy exigente. De momento no lo hemos denunciado, hemos limitado la denuncia hacia Raúl Pérez Roldán. La justicia dará cuenta eventualmente si hubo participación respecto de su madre o de otras personas, o encubrimiento, o cualquier conducta que puede ser. Lo que sí es, y para tu pregunta, es que la madre vivía con ellos en domicilio en Tandil, ¿no es cierto? Pero sí los viajes que hacía Guillermo los hacía solamente con el padre, claro, según tengo entendido. Sí. Bueno, parece que hay algo ahí, ¿no? Porque acá yo mientras conversaba contigo miraba, y si bien el contexto es otro, Del Potro también fue estafado por su padre. Es increíble, ¿no? El padre... Sí, hay muchos casos. Vos creo que lo mencionaste ahí. Hay un documental de las Williams, me parece. Sí, el de las Williams es tremendo. Por ahí, en el deporte me parece donde se desarrolla y transcurre de una manera individual y solitaria, tal vez, era mucho más difícil de detectar estas cuestiones. Por ahí un deporte colectivo. La conducta del victimario por ahí es más difícil de detectar porque no tiene espacio para hacerlo. En estos deportes por ahí
más individuales. Bueno, esto es lo que sucede, y esto en definitiva cuando uno realiza una denuncia, para Guillermo también esto es muy difícil lo que está viviendo, pero bueno, también lo hace como una cuestión de prevención y para que a otras personas, a otros chicos, a otras chicas no les sucedan, ¿no? Sí, bueno, hay, me parece, en la sociedad global un proceso de revisión, ¿no? De todo este tipo de cuestiones, porque lo que se está modificando es la mirada sobre obligaciones y derechos, ¿no? Y yo creo que hay que insistir, a mí me parece que hay que insistir en una idea, la utilización del hijo como objeto, ¿no? Porque es, en realidad es una reducción, digamos, ha desaparecido lo que se supone y se considera en el desarrollo de la humanidad el amor paterno, ¿no? Nos pone a todos en otro lado, ¿no? Y es la cuestión más básica, entiendo, ¿no? Y también entiendo que son cuestiones que no pueden suceder. Por eso que uno dice, bueno, ha pasado determinada cantidad de tiempo, pero no puede haber no puede configurarse un derecho al olvido, ¿no? No. Porque eso vulneraría o pondría en cabeza nuevamente de la víctima, es decir, no solo haber sufrido esas conductas de malos tratos, sino que a consecuencia de su no denuncia, él carga con la culpa, si se quiere, de que la justicia no puede interceder. Si hay una doble persecución. Por eso no puede haber un derecho al olvido, y son cuestiones que socialmente, creo que a consecuencia de la decantación social, del cambio social, del pensamiento, estos que vos estás planteando, son cuestiones que la sociedad ya no quiere y ya no tolera, no tolera estas cuestiones, y qué mejor por ahí que exponerlas, visibilizarlas, para que no sucedan. Me parece que es una cuestión central y sobre todo, más aún, en el reclamo de un padre hacia un hijo, ¿no? Creo que las expectativas que un hijo le debe a un padre son mucho más fuertes que entre personas que no tienen esa relación. Entonces creo que la justicia en ese sentido tiene que ser mucho más dura, me parece, ¿no? Sí, bueno, se está en ese camino, habrá que seguirlo. Y la definición de la Cámara, yo estuve leyendo ayer, la verdad que es más que muy interesante los conceptos que vuelca. Doctor Juan Ignacio Pascual, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. José Luis, muchas gracias y que tengas buen día. Igualmente. Bueno, un caso notable, extremo, hay un documental al respecto de esta cuestión.